Para la elaboración de la solución de criminología, el grupo efectuamos un análisis del llamado Psicópatas de Viña del Mar. Los integrantes del grupo están compuestos por Catherine Catalán Valenzuela y Jorge Rojas González. Elegimos el presente trabajo de la Cátedra de Profundización de Criminología, ya que están marcados en el análisis de varios delitos que fueron denominados como casos psicópatas de Viña del Mar, que comprendió varios asesinatos y violaciones cometidas por funcionarios de Carabineros de Chile, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, entre los años de 1980 a 1981 en la ciudad de Viña del Mar, siendo uno de los casos criminales más emblemáticos de la historia penal chilena, considerando que los autores eran funcionarios de Carabineros de Chile, quienes por la naturaleza propia de sus funciones debían observar la ley y no obviamente quebrantarla, y además que por su delito fueron condenados a la pena capital, siendo los últimos en recibir la pena de muerte, la cual fue posteriormente derogada bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar en el año 2001 con la publicación de la ley 19.734, la cual modificó diversas normas del Código Penal, la Ley de Seguridad del Estado y el Código de Justicia Militar, donde finalmente la pena de muerte fue reemplazada por la pena de presidio perpetuo cualificado. Este trabajo lo estructuramos básicamente con una introducción al tema, el desarrollo de los aspectos fácticos que a continuación describiré, los antecedentes y los hechos que finalizaron con los delitos y el análisis del mismo, efectuado con reflexiones personales por parte de los integrantes de nuestro grupo, fundamentado además la selección del presente caso en concreto con la recopilación de información científico-criminológica. Lo anterior nos fuimos apoyando con material bibliográfico disponible en fuentes abiertas de información, reportajes, diarios, videos, entrevistas, algunos videos de recreaciones para conformar lo que fue la historia, la cual estará expuesto en la presente carpeta de criminología. También con respecto a los aspectos formales, se incluyó dentro del trabajo una descripción particular de cada delito cometido por Sagredo y Top Collins, junto con un análisis en conjunto de esos crímenes. Finalmente, daré a conocer las conclusiones obtenidas de este análisis junto con la edición de este audio explicativo por parte de cada integrante del grupo, lo que subiremos posteriormente al sitio web que nos indicó el profesor del ramo. Y daré a conocer también la bibliografía consultada. El desarrollo del caso fue, como antecedentes preliminares, podemos mencionar que el caso Psicópatas de Viña del Mar tuvo una fuerte connotación policial, no solo por la naturaleza propia del delito cometido por los policías, sino por la trascendencia de que estos autores, al pertenecer a esa institución, actuaban bajo una impunidad y protección que su condición profesional obviamente les proveía. Ellos se individualizaron básicamente como el carabinero Carlos Alberto Top Collins, que nació el 25 de febrero de 1950, y su cómplice el carabinero Jorge Sagredo Pizarro, nacido el 22 de agosto de 1955. La carrera delictual comprendió un total de 10 asesinatos y 4 violaciones cometidas desde el 5 de agosto de 1980 al 1 de noviembre de 1981 en la ciudad de Viña del Mar. Las investigaciones de estos delitos fueron realizadas en forma paralela por el OS7 de Carabineros, dirigida por el mayor Sergio Ávila Quiroga, y por la Policía de Investigaciones de Chile a cargo del comisario Nelson Lillo. Los autores finalmente fueron detenidos y entregados a la justicia el 8 de marzo de 1982, dados de baja de la institución de Carabineros de Chile y posteriormente condenados a la pena capital. Cabe destacar que el descubrimiento de los autores de los crímenes obedeció a las sospechas que tenía el cabo Juan Quijada, quien en esa fecha se desempeñaba en la misma comisaría donde cumplían funciones profesionales junto a Sagredo y Top. Quijada estaba a cargo de las comunicaciones operativas en la central de comunicaciones de la primera comisaría de Viña del Mar, puesto que le permitió acceder en varias oportunidades a las denuncias efectuadas por las propias víctimas de los delitos cometidos por Sagredo y por Top. Posteriormente, al tener conocimiento de la descripción física, la forma de hablar, las pruebas, fechas de los crímenes, le permitió llegar a una hipótesis que los delitos podrían estar siendo cometidos por gente de la propia institución de Carabineros. Quijada expresó en una entrevista, abro comillas: recuerdo que iba entrando por la comisaría y se me cruzó Sagredo, iba vestido con una parca corta oscura que teniendo un cierre ancho andaba con jeans, me acerqué a saludarlo y él me esquivó. Me miró con esa mirada fría que tenía, fue como un chispazo, ahí comenzó todo. Cierra comillas. Básicamente podemos apreciar que en esta descripción que hace el cabo Quijada fue el primer eslabón que lo llevó a identificar a los asesinos,
Por tal motivo, él logró ir acercándose, sobre todo a Sagredo, para ganarse su confianza, el cual, posteriormente, estrechando esos lazos de confianza, le confesó abiertamente los delitos que había hecho junto a Top, y con una capacidad de sentirse impune en tal confesión. Destacó también Quijada en esa oportunidad que en julio de 1981, luego del asesinato del doctor Sánchez, le preguntó a Top Collins en son de broma y para recabar información por qué habían asesinado el médico, y la respuesta muy coloquial dijo, porque el cabezón se pone así, o sea, aduciendo que estaban asumiendo la responsabilidad y la autoría de ese crimen. Esta declaración afectó mucho a Quijada, que sentía la presión y miedo que lo consumía diariamente, y no quería delatar a sus compañeros, pero obviamente con el acontecer diario y el tiempo transcurrido que costó más vidas en los delitos siguientes, decidió finalmente informar a las autoridades y a sus superiores, procediendo más tarde a la detención de los culpados por parte de los S7 Carabineros. Paralelamente había una investigación que apuntaba también a un sospechoso que era el empresario de la constructora Costa Glover, Luis Eugenio Glover Díaz, quien fue detenido porque se le detenía antecedentes que el arma que él tenía podía haber participado en las actividades junto a Top y Sagredo, pero finalmente fue puesto en libertad. Como nota al margen, varios periódicos de aquella época expresaron que decían que había un personaje de elevado nivel económico que había confesado en una iglesia de Viña del Mar la autoría de los crímenes cometidos por Sagredo y por Top, en el fondo aduciendo que está involucrado esta persona con este estatus social y económico bastante elevado dentro de Villa del Mar. Finalmente, las declaraciones de los reos fue efectuada por la ministra en visita, señora Dímora Carmenati, con fecha 13 de julio de 1982, y lo que llevó finalmente a establecer la pena de muerte, ratificada finalmente por la Corte Suprema, integrada por los ministros Emilio Ulloa y Abraham Merson Quijada, lo que implicó finalmente la pena capital, la cual se materializó en la cárcel de Quillota el 29 de enero de 1985 a las 6 a.m. de la mañana, donde fueron ejecutados con la presencia de 2 sacerdotes, un número reducido de periodistas y un piquete de fusileros de Gendarmería de Chile que a esa hora cumplieron con la pena de muerte de Sagredo y Top Collins. La secuela criminal de Carlos Sagredo y Top Collins comenzó el 5 de agosto de 1980 cuando se encontraba en la plaza de Viña del Mar con la intención de ver si encontraron algún automóvil con una pareja, y se dirigieron al Camino del Troncal. En dicho lugar encontraron a un vehículo, un Austin Minute, con el conductor Enrique Gajardo Casales, de profesión electricista. Fue abordado por Sagredo y Top. Esta víctima intentó bajarse del vehículo poniendo resistencia, y cuando estaba en tierra, en ese instante, Sagredo disparó impactando en el cuerpo a Gajardo, cayendo dentro del auto. Ambos carabineros procedieron a bajar el caer, dejando a un costado de una reja un alambre. A la mujer que acompañaba a Gajardo le hicieron pasar asiento trasero y fue posteriormente violada y dejada en libertad, persona que nunca pudo ser identificada. Posteriormente arrojaron el auto y la rebancaron el automóvil en una quebrada para hacer desaparecerlo. Posteriormente, el 12 de noviembre de 1980, Top Collins fueron también a observar parejas al Sausalito y iban armados y cubiertos con pasamontañas. En ese lugar se encontraron con el médico Alfredo Sánchez y su novia, la enfermera Luisa Bole Vaso, quienes se encontraban en ese momento, en un momento de intimidad dentro del auto, en lo cual Sagredo, en su calidad de carabinero, le pidió los documentos, pero el médico estaba indeciso si pasárselos o no. En ese momento, al bajar la ventana, Top le dio un golpe en la cara con el revólver, fue sacado del auto y ultimado con 2 disparos. La señora Bola trató de bajarse el automóvil, pero no pudo. Se subieron al asiento trasero, y Top condujo el automóvil hasta la cantera, donde procedió a violar a ambos delincuentes. La violación de Luisa Boles fue consumada, pero ella la mantuvieron con vida y posteriormente la dejaron en libertad. Cabe destacar que revisaron el portamaletas del automóvil y tanto Top como Sagredo se apersonaron de varias cosas del orden personal del médico,
que posteriormente sirvió como prueba de los hechos. El homicidio de Fernando Laguna y Delia González Paulaza fue el 28 de febrero de 81, una pareja que se encontraba intimando sexualmente cerca del estero de Marga Marga, por lo cual fue asesinados también por parte de Sagredo, tanto el hombre como la mujer, posteriormente retirándose del lugar. Jorge Sagredo también declaró durante el 25 de mayo de 1981 que junto a Top tomaron un taxi marca Peugeot, conducido por Luis Morales, a quien luego de robarle el taxi le dieron muerte, y continuaron hacia el sector de los Ositos de Reñaca, donde encontraron estacionado un automóvil marca Fiat y se acercaron al obrero Jorge Nostroza, al cual también dieron muerte, y a la mujer identificada Margarita Santibáñez, quien iba acompañada de su pequeña hija, la cual fue violada por uno de estos hombres y posteriormente también dejada en libertad. Posteriormente, el 28 de julio de 1981, abordaron un taxi de Raúl en la calle, del taxi del señor Raúl en la calle Quillota, Raúl Aedo, perdón, en la calle Quillota de Viña del Mar, y en dirección al paso nivel de la población Canal Bill. Lo detuvieron y Sagredo bajó caminando hacia el troncal. Top Collins, que estaba sentado en la parte trasera del vehículo, le disparó a la espalda al chofer, causándole la muerte. En el mismo taxi de don Raúl Aedo, al día siguiente, el mismo 28 de julio, se dirigieron por el camino del troncal hacia el interior, produciendo la detención de un automóvil Subaru 600 manejado por María Riveros, la cual también se encontraba acompañada del señor Oscar Noguera. Top sacó al hombre del auto, se lo llevó a una esquina y también procedió a ultimarlo a balazos. Sagredo procedió a violar a la mujer en el asiento trasero, y posteriormente se dirigieron a otro lugar. También en esa oportunidad robaron un colgante que tenía la señora Ana María Riveros y efectos personales y un maletín de propiedad de Oscar Noguera. Finalmente culminaron los homicidios de don Ventura Córdoba y violación de doña Rosana Venegas el 1 de noviembre de 1981, ocasión que Sagredo salió solo y se dirigió a Caleta Barca, encontrándose en el puente Capuchinos una pareja que está también teniendo un momento de intimidad, que fue abordado por Sagredo y procedió a dispararle al hombre luego de una disputa que tuvo con él, y posteriormente intentó violar a Rosana Venegas Reyes. Como pueden ver, fue bastante complejo y fue larga la carrera delictual que desarrollaron en ese año tanto Top Collins como Sagredo. Análisis de los casos. De acuerdo a los paradigmas que hemos estudiado en las clases de criminología, como el primer paradigma del libre albedrío, el segundo paradigma científico y el tercer paradigma de conflicto social, podemos ver que en cada paradigma existen diversas perspectivas teóricas que difieren entre ellas en los factores explicativos utilizados. Particularmente el libre albedrío parte de la base de que los seres humanos tienen la capacidad, libertad plena para decidir acerca de su comportamiento. Decisión a la que optaron Sagredo y Top Collins en su actuar delictivo, en su afán egoísta, demostrando una conducta cuya propia utilidad y beneficio, principio de placer, contraría totalmente a los principios que su propia institución les inculcaba con la observancia y cumplimiento de las leyes y el orden público. Se suma en su comportamiento ilícito la búsqueda del placer, para cuya obtención acaban violando a la ley. En este paradigma teórico domina parte de las políticas criminales que se basa en nuestro derecho penal y sancionador. En el presupuesto de la partida del paradigma científico en criminología vemos los factores individuales y sociales vinculados a la aparición y mantenimiento de la cultura delictiva de Sagredo y Top Collins. En efecto, se profundizó en las principales propuestas mediante la investigación empírica, en el conocimiento de las causas y factores determinantes de la delincuencia de sujetos, junto con las pruebas que permitieron vincularlos al homicidio, como se mencionó anteriormente, con los objetos que habían robado sus respectivas víctimas. Con respecto al paradigma denominado conflicto social, en él se pueden encuadrarse los aspectos delictivos que imperaban en la sociedad de aquella época, ampliamente polarizada bajo un régimen militar y con una acción punitiva del Estado que hoy no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Es destacable mencionar la incongruencia moral de este caso, ya que dentro del sistema de control social que existe
y que tiene aquellas personas o instituciones encomendadas a la vigilancia y seguridad como actividades profesionales, donde el control del delito es su labor principal, teniendo el deber profesional y moral de cumplirla. Sagredo y Top Collins, siendo parte de este sistema y control social, abusaron ampliamente de ello, aprovechándose de estas circunstancias, lo que deja al margen de cualquier sospecha en su calidad de policía, actuando con total impunidad. La elección particular de este caso obedeció al interés de los integrantes de elegir un caso emblemático donde puedan en su análisis converger la materia expuesta en la clase de criminología vista por la profesora. En el contexto que se desarrollaron estos crímenes bajo una época de dictadura militar, la naturaleza de sus autores, su actividad profesional que se contrapone a lo obrado y la pena punitiva a la que tuvieron que responder, siendo la última de esta naturaleza en el país, hizo muy atractivo el trabajo y permitió integralizar la materia y darnos cuenta de lo que puede llegar la conducta humana en estas circunstancias, en relación a que podemos afirmar que las personas como Sagredo y Top en esta condición no experimentaron remordimiento alguno. Las personas que en defensa atacan se arrepienten, en cambio a quienes la hacen para experimentar placer nunca van a experimentar culpa. Podemos que asemejar que la falta de remordimiento de estos sujetos además los hacía altamente violentos, asesinando a sangre fría, dejando los cadáveres a vista de todos, sin considerar que tenían plenos conocimientos de los procedimientos y medios investigativos propios de la policía forense, ni se preocuparon de ocultar sus hechos, del mismo modo al dejar a algunas de sus víctimas con vías que eventualmente podrían delatarlos. Nos llama también profundamente la atención que a pesar de que hubo un grupo de antipsicópatas que fue creado por la policía, detectaron a más de 150 sospechosos que fueron obviamente tomados por procedimiento. Llama la atención que uno de ellos fue el empresario Luis Guber, que mencioné originalmente, y la subvinculación con los hechos asociados a la calidad de dueño de un arma de las mismas características usadas en los asesinatos, y su perfil neuropsiquiátrico que alzaba con el buscado por la policía. Posteriormente fue puesto en libertad por la falta de méritos, pero este engorroso proceso judicial hasta el día de hoy siembra un manto de incertidumbre sobre los verdaderos responsables. Se destaca dentro de este hecho que luego de ser dejado en libertad incondicional, el nombre de Luis Gruber no es citado nunca más en el proceso, solamente se refiere a él como otro inculpado. Su nombre estará expuesto en los medios de comunicación al menos durante los meses siguientes de la detención de Top Collins y de Sagredo. Estuvo bastante complejo ese tema y obviamente trajo consecuencias jurídicas con las querellas que impuso a los diarios y radios que lo injuriaron sin pruebas. Podemos destacar también que los llamados psicópatas de Viña no calzan con el perfil de delincuentes comunes, ya que se les tildó de psicópatas eventualmente obviamente por su forma de actuar. Asaltan a sus víctimas no para sacar dinero de los autos o las pertenencias robadas. Eso solamente era el resultado en eso de su actuar. Lo que buscaban era el placer en observar parejas, tenían un modo muy marcado, robaban autos, buscaban una pareja, mataban al hombre y violaban a la mujer. Acá hay una marcada relación de agresividad, voyerismo y violencia. Aunque una característica psicópata que no tenía estos Sagredo y Top Collins era normalmente la manipulación. Se destaca también la total falta de arrepentimiento cuando, luego de días de estar detenido, Sagredo confesó con detalle todos estos crímenes, muchas veces jactándose de ellos sin sentir ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho hasta el día propio de su ejecución. En cambio, Top intentó de alguna manera justificar su inocencia. Cuando intentamos buscar el motivo u origen que movía a Sagredo y Top para realizar los crímenes ya detallados, se destaca la explicación mencionada por el psicólogo Marco Antonio Gress, quien indica que el psicópata es un sádico y siente y experimenta placer al dominar a la víctima, y esta dominada provocarle dolor, sufrimiento y muerte. Conducta que se aprecia en varios de los homicidios y violaciones cometidos por Sagredo y Top, a pesar que en algunas circunstancias del proceso alegaban inocencia, las pruebas eran contundentes y lapidarias, donde ellos ya dan a conocer cómo cometieron los homicidios con todo lujo de detalles. Podemos concluir también finalmente que, como se observan, aún quedan aristas que no pudieron comprobarse ni resolverse en este caso tan emblemático. Hay declaraciones como la de Jorge Yacet del crimen El Pangal, declaraciones de Carlos Leiva en el asesinato de Enrique Gajardo y las propias declaraciones de La Barca y Rosemary Paps Molina en el doble crimen del Puente Capuchinos, sumado al emblemático arresto de Guber ya altamente mencionado,
Son hechos o circunstancias que han tejido un manto de incertidumbre de los verdaderos culpables de los crímenes cometidos. Sin embargo, las pruebas son irrefutables y contundentes. Pero aún queda hasta el día de hoy una duda si efectivamente Sagredo y Top Collins no actuaron solos, pudiendo establecer que pudo eventualmente haber un tercero involucrado. La información científica o criminológica ayudó de buena manera a esclarecer estos hechos de una época ya pasada, junto con los emblemáticos casos emblemáticos también de aquella época que se suscitaron, como el de Alice Mayer, deportista asesinado en Barnechea, y el crimen del niño Rodrigo Anfrons. Sin duda, con el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos científicos de investigación y nuevos instrumentos para obtener perfiles de conducta permitirán el constante, permanente estudio del hombre y sus delitos, y cómo evitarlos o descubrir los pos de una convivencia de una sociedad en paz.